Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento más importante. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio esta era respuesta sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los mandamientos que el Señor realmente vino a reformar, ¿verdad? A perfeccionar, porque ya le habían dado, el Señor Dios Padre le había dado los mandamientos que teníamos que obedecer a Moisés para que se la diera al pueblo. Pero el Señor Jesús vino a simplificarlo para que nosotros tuviéramos todavía más oportunidad de comprenderlo y de saber que guardando esos dos mandamientos, guardaríamos el resto, porque esos dos mandamientos son la esencia realmente de los otros restantes. Y amando a Dios, nosotros podemos realmente conocer que eso encierra todo. Si amamos a Dios realmente, nosotros automáticamente con ese amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios, morando en nuestros corazones, vamos a amar a nuestro prójimo. Pero el Señor lo recalcó para que nosotros tuviéramos eso pendiente siempre, de que ese amor tenía que ser compartido con el prójimo, para que así cada uno se fuera extendiendo ese amor. Yo comparto el amor de Dios contigo, tú compartes el amor de Dios conmigo y sucesivamente. Y el mundo entonces sería otra cosa. Pero el hombre no ha sabido guardar aún esos mandamientos que el Señor le ha dado. Aún perfeccionándolo de la manera que lo hizo, todavía muchas personas se le hace difícil amar al prójimo y no se da cuenta que si dice que ama a Dios y odia a su prójimo, no está amando a Dios en verdad, se está engañando a sí mismo. Esa es la forma en que Dios ve los mandamientos que nos ha dado, para que nosotros al cumplirlo, nosotros realmente lo agrademos a Él y podamos ser un reflejo de Él aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Esos 8
mandamientos restantes de los 10 que se nos dio, son realmente lo que vamos a poner en práctica cuando realizamos y analizamos esos dos que el Señor Jesús pues nos ha dejado, ¿verdad? Ah, un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús a sus apóstoles antes de su ascensión al cielo, que se amen unos a los otros como yo lo he amado. Entonces, ese encierra también ese mismo amor a Dios sobre todas las cosas. Ellos estuvieron, los discípulos, los apóstoles estuvieron con Jesús y experimentaron ese amor tangible de Jesús para con ellos. Era el mismo Dios a través de su Hijo, Dios Padre, mostrándole cuánto le amaba. El Señor realmente nos enseña que cuando nosotros experimentamos su amor, nosotros tenemos el deseo de amar como Él. Ese amor es transformador, el amor de Dios. Transforma porque no tiene envidia, no tiene celo, no tiene egoísmo. Es un amor que hay que experimentarlo para poder realmente hablar con convicción, que es un amor totalmente diferente a todos los amores que nosotros podamos conocer. Este amor realmente te insta a poder amar a los demás. Es decir que, pero el Señor quiso concientizarnos a través de los apóstoles de que es importante de que nosotros amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque somos imagen de Dios creador y amándonos unos a otros, realmente está el Dios Todopoderoso presente en nosotros y somos imagen y semejanza de Él. Pero el mundo no ha sabido, los humanos no hemos sabido captar realmente esta realidad de Emmanuel, Dios con nosotros. Y es a través del amor que nosotros podemos realmente reflejar este cambio de esta naturaleza humana, pecadora, pecaminosa. Podemos ser un poco más accesible a las personas cuando el amor de Dios está en nosotros. Pero el hombre realmente sigue siendo engañado por el enemigo y por toda su flaqueza humana y sigue muchas veces haciendo su propia voluntad, amando como a él le da la gana y ignorando los mandamientos del Señor. A un Jesús que vino a perfeccionar la ley, ¿verdad? Diciéndonos las formas que debemos hacerlo y dándonos ejemplo de cómo debemos hacerlo. Todavía estamos muchas veces imponiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios y es lo que estamos viendo los resultados hoy día. En el amor de Dios no hay envidia, no hay egoísmo, no hay avaricia. Y el hombre, al no ponerlo en práctica, entonces todos estos pecados capitales, ¿verdad?, se apoderan de uno y comienza uno a hacer su propia voluntad y los frutos son negativos porque se produce realmente la separación de las personas y ya lo que hay es guerra en vez de paz. Entonces, tenemos que nosotros reconocer a Jesucristo, a entregarnos a Él, vivir para Él y dejar que el Espíritu Santo nos guíe para hacer un mundo nuevo. En toda la población, en todas las personas que hay, la gente que hay en el mundo, hay entre todas estas personas
un núcleo de personas que el Señor realmente tiene seleccionada, que se preocupan por realmente amar en verdad. Y a estas personas el Señor le ha dado de su Espíritu Santo para que sean guiados por el Espíritu Santo, iluminando sus mentes, guiándolo, corrigiéndole, y para que puedan ser realmente ese núcleo de personas que sostiene la bondad de Dios en el mundo. Porque realmente cuando no se vive conforme a la guía del Espíritu Santo, estamos viviendo muy mal, y lo que hace que producimos una división aún mayor, y la lucha es muy ardua, y es todavía mucho más fuerte que si vivimos en Dios y nos comprendemos unos a los otros, aunque sea limitadamente, pero cuando tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, lo que queremos es realmente vivir en paz, estar en paz con todo y tratar de poner en práctica los mandamientos del Señor, especialmente a toda esta leyes que vino el Señor a perfeccionar, y nos enseña por medio de parábolas y muchas formas, por medio de su comportamiento aquí en la tierra, todo lo que hizo y su gran amor que dedicó a la persona, su compasión. Ya lo vamos imitando y vamos siendo diferente a cuando estábamos en el mundo, que pensábamos quizás en nosotros mismos, nada más. Y hay que tomar conciencia de que este hombre le contestó muy bien al Señor Jesús, y él dijo que no estaba muy lejos del reino de los cielos. Entonces, con eso quiso decirle de que si seguía actuando de esa manera y poniendo en práctica lo que él confirmó, que era la realidad de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, entonces él podría seguir creciendo hacia la estatura de Cristo Jesús. Él se agradó, el Señor le agradó esa contesta, y se dio cuenta que el hombre tenía un corazón que realmente podía disfrutar de las bendiciones de Dios, porque tenía el conocimiento de que a Dios se le ama sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ese es el conocimiento que el Señor quiere realmente que cada persona tenga en su corazón, y que erradique de su corazón toda envidia y toda individualismo y preferencias con diferentes personas, sino que ame realmente al prójimo como a sí mismo, y a Dios le ame sobre todas las cosas. Cuando la persona capte estos dos mandamientos tan importantes, y el que Jesús recalcó antes de subir al cielo, le dijo a los apóstoles que se amaran unos a los otros, porque ellos estaban con él y habían aprendido cómo el Señor amaba en verdad. Lo pudieron ver en la práctica. Él dijo que amaran, que se amaran unos a los otros. Y eso nos dice el Señor. Si nosotros ponemos en práctica este consejo de Jesús, que vino para salvarnos, que vino para ayudarnos a conseguir esa salvación eterna, Él mismo nos las ofrece para que nosotros tratemos de conseguirla por medio de nuestra decisión de seguirlo a Él, reconocerlo como el único Salvador, y confesar nuestros pecados, reconocer nuestros pecados y vivir para Dios. Y entonces comienza a experimentar algo distinto, porque
no es de oídas solamente y teóricamente que hay que seguir al Señor, ni tampoco siguiendo a un Dios teórico, cuando yo sé de lo que me pide Dios y lo sé solamente en teoría, pero no lo puedo poner en práctica porque mi corazón está endurecido y no quiero hacer la voluntad de Dios, sino la mía. Entonces ahí está el estancamiento de las personas respecto a lo espiritual, que no puede crecer realmente espiritualmente porque está bloqueando esta gracia de Dios que quiere venir a transformarlo, ¿verdad? No se deja transformar por Dios. Muchos hay que están en esta situación y se resisten a Dios, se resisten a esos cambios que el Señor quiere hacer en ellos, simplemente porque creen que lo van a hacer por sí mismo y lo ven como un imposible. Mas, sin embargo, para Dios todo es posible. Cuando Él nos da de su gracia y pone su espíritu en nosotros y nos da un nuevo corazón, nos damos cuenta que es más fácil que como nosotros lo imaginábamos, porque lo imaginábamos que lo íbamos a hacer nosotros con nuestra propia fuerza y jamás lo íbamos a poder lograr. Pero con la ayuda de Dios sí es posible. El Señor nos enseña a amar como Él ama, sin envidia, sin egoísmo, y por eso las cosas se hacen más fácil, más llevadera cuando nos da de su gracia y nos guía con su Espíritu Santo. Prueben y vean cuán bueno es el Señor. No puedo hablar de Dios si no le conozco realmente. Si no le conozco personalmente, no puedo hablar de su amor. No puedo hablar de la esperanza que estoy experimentando en mi corazón de un día vivir eternamente con Él, porque me estoy esforzando para hacer las cosas conforme a su voluntad. Y eso es la parte más hermosa del cristianismo, sentir que Dios realmente le ha dado un nuevo corazón y que experimenta por medio de la oración y el servicio en la viña del Señor, experimenta a un Dios vivo, a un Dios que aún en el sueño le bendice y que siempre le guía por el buen camino. Sentirse protegido, amado, consolado por Dios en los momentos difíciles es realmente algo muy especial. Y Él tiene esa oferta para todos. Pero hay que dejar muchas veces la forma que nos está haciendo tan lejanos de Dios, nos está alejando de Dios esas formas que son un poco egoístas, estas formas que nosotros tenemos, actitudes que cuando estamos en nuestro propio mundo, ¿verdad? No queremos aceptar todas las ofertas que el Señor nos hace, por más bonita que sea y más placentera, tenemos la tendencia de rechazarla, pero realmente cuando probamos el amor de Dios, cuando experimentamos realmente ese amor sin igual, entonces nosotros nos hacemos testigos de Jesucristo y recibimos la gracia, recibimos el valor y recibimos todo lo necesario para ser testigos de ese gran amor de Dios. Por eso, amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra inteligencia y toda nuestra capacidad para nosotros poder realmente disfrutar del reino de Dios. Como le dijo Jesús a este hombre, porque le contestó de una manera correcta, no estás lejos del reino de Dios. Porque este hombre realmente tenía una noción o tenía un conocimiento de que esa era la verdadera respuesta que tenía que darle a Jesús. Por eso Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios.
Quizás tú tienes en tu corazón ese deseo y sabes que debe amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pero lo tienes solamente en teoría, no lo practica. Y el Señor quiere darte la gracia para que lo ponga en práctica y piense en los necesitados, especialmente en este tiempo de Cuaresma, y piense en la adoración a Dios en espíritu y en verdad, realmente con un corazón nuevo, amar a Dios por medio de la oración, comunicarte con tu Dios, escuchar la voz de Jesús, ser guiado por el Espíritu Santo. Todo esto lo experimentamos cuando le decimos sí al Señor. Que Dios te bendiga y que pase un día lleno de la presencia del Señor.